Hola amigos, espero que te encuentres muy bien en donde sea que te encuentres. Si te das cuenta, el día de hoy tenemos un súper invitado que es una persona que ha escrito libros y aparte es una persona que es un entusiasta en lo extra normal, en lo paranormal, en recolectar videos y es Hernán Almaguer. ¿Ok? Bienvenido Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gerardo. Muy bien, gracias por la invitación. Ok, entonces primero vamos a preguntar quién es Hernán. Bueno, yo soy un periodista que tenía un proyecto en YouTube sobre temas paranormales y sobrenaturales que se llama Pasillo Infinito, y eso es ahorita lo que nos estamos desarrollando. ¿Cómo surge Pasillo Infinito? Surge con una idea de darle una especie de seriedad al tema que en el tiempo, el proyecto tiene aproximadamente unos 8 años, más o menos, y en ese tiempo había muy poco material, digamos que fuera, no tanto verídico, sino como que de alguna manera que tuviera una esencia de lo que es realmente vivir una experiencia sobrenatural o paranormal. Entonces lo que había en ese tiempo era básicamente desmentir las evidencias o hacernos creer, por ejemplo, montajes, ¿no? O sea, no había como que esa parte en la que se le dijera a la gente, pues esto es lo que hay y ya tú sabrás cómo lo tomas, ¿no? Entonces era o muy científico técnico o muy absurdo y surrealista, ¿no? En ese aspecto. Entonces en Pasillo Infinito tratamos como que de poner las cosas tal y como si las viviera una persona no, común que tuviera la experiencia y la planteara en algún momento precisamente en algún relato o en alguna foto, en algún video, que eran muy escasas todavía en ese tiempo. Y básicamente era eso, o sea, como que poner la esencia de lo que la gente realmente vive en una experiencia de este tipo. Y en ese sentido lo que logramos fue que la misma gente nos empezara a enviar lo que son sus experiencias en ese aspecto, ¿no? Entonces nace con esa inquietud y es hasta la fecha lo que venimos haciendo. Este, y es interesante cómo la gente te empieza a mandar videos tras videos y hasta llegas a formar prácticamente una gran colección, ¿verdad? Y clasificarlos de diferentes formas, ¿verdad? ¿Tú has visitado sitios, has hecho excursiones personales o solamente de lo que te manda la gente? Una vez nada más fuimos a Catemaco con un colega y amigo y y sí hicimos una pequeña exploración, pero pues realmente no he hecho algo así en ese aspecto. Básicamente es como que lo que registra la gente, empezamos a seleccionarlo, lo clasificamos y lo publicamos, básicamente en ese aspecto. Perdón, a ti te han, porque dicen que cuando hay videos y cosas por el estilo, a veces también llegan a pasar hacia el lado donde tú estás, ¿no? Y las entidades, ¿te han espantado? ¿Has visto algo en tu casa mientras o se mueve algún objeto mientras tú estás revisando los videos que te manda la gente? Sí, en algunas ocasiones, de hecho al principio, básicamente cuando empecé con el proyecto, en algún momento algunos, de hecho fue en particular un caso de una chica que me mandó un material y empezaron a pasar cosas en ese momento. Y ya posteriormente, pues sí fue como que incrementándose ese tipo de situación, pero pues también tiene que ver mucho la sugestión que uno va teniendo en ese aspecto, porque sí, en lo que fueron el primer año principalmente pues como que me involucré demasiado, ¿no? En ese contexto y pues a veces ya no coordinaba qué era lo que yo estaba viendo, lo que estaba imaginando, lo que estaba pensando en ese aspecto, ¿no? Pero ya, cambiando hábitos y costumbres, ya como que ya es menos ese tipo de situaciones.
Ahora, ¿tú actualmente simplemente te bloqueas en esa parte o tienes algún tipo de protección o algo para que ya no te vuelva a suceder? Qué buena pregunta. Fíjate que obviamente ya yo no sigo un sistema de creencias en ese aspecto, porque pues obviamente mi contexto es básicamente el periodismo. No soy ni medium ni nada por el estilo. Pero lo que sí es importante es que lo que he llegado a descubrir a lo largo de este contexto y con otras personas que han platicado en este mismo medio, es que tiene que ver mucho lo que el miedo te permita, ¿cómo te puedo decir? O sea, te permite envolverte en ese tipo de situaciones, porque en realidad, desde mi perspectiva, yo te puedo decir que sí existen entidades que se alimentan de eso y que son a la mayoría de lo que a las personas asustan y espantan. Son entidades que se beben su energía, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese aspecto es básicamente pues el miedo y pensar que yo, en el aspecto ya muy particular, pues pensar que no pueden hacerte absolutamente nada, ¿no? Que al final tú eres el que tiene el poder y el control sobre ese tipo de cuestiones y podría ser su gestión a la inversa, de que, por ejemplo, te sugestiones de que algo te va a pasar, pues te pasa, ¿no? Lo terminas viviendo, pues una situación a la inversa de que no te va a pasar nada y que no te puede hacer absolutamente nada. Y en mi caso eso funciona bastante bien y hasta la fecha no, aunque sí he oído, visto y cuestiones así, pero ya no tiene nada que ver como fue en su principio, básicamente. Entonces, si escuchas algún ruidito, en lugar de decir, ay, es un fantasma o es alguna entidad, dices, a lo mejor por ahí es simplemente la madera o es algún animalito que se metió. No, ya Ah, lo sientes tú. Tú ya sientes cuando es un ruido externo, cuando ya algo está ahí. O sea, hay señales, ahora sí como dicen, hay señales, ¿no? La temperatura empieza a cambiar, el viento empieza a cambiar de direcciones, empiezan a surgir lo que se llaman los orbes, empiezas a sentir presión, o sea, la manera en la que se manifiesta una entidad podríamos decir, como se conoce de bajo astral, pues se siente en el ambiente, porque lo cambia y lo altera por completo. Entonces, en ese momento es cuando de algún modo se hace lo que, bueno, básicamente pues ya dices que haga lo que tenga que hacer, que se vaya o no sé, o sea, simplemente la ignoras en ese aspecto, ¿no? Pero sí se siente, te puedo decir que ya, digamos, en mi casa, cuando yo hago, no hay ese tipo de situaciones, pero cuando, por ejemplo, vas a algún lugar o cuestiones así, ahí sí te puedo decir que se pueden sentir ese tipo de cuestiones. ajá. Ok, Hernán, dentro de todos los videos que tú has recibido de la gente, ¿habrá algunos que te hayan impactado más que otros? Sí, ¿Puedes platicar alguna situación por allí? sí, muchos. El que te digo de esta chica fue muy, muy impactante, pero, por ejemplo, pues fíjate que en sí casos que me hayan enviado así, porque al final ya ahorita pues ya todo está muy viralizado, ¿no? Se podría decir, porque ya no nada más estamos nosotros, sino que ya somos muchos proyectos los cuales empezamos a publicar este contenido y pues empiezan a viralizar de algún modo. Y te puedo decir que, por ejemplo, hubo un caso que a mí me impactó mucho hace unos años, que era de un señor que había ido creo que a un hospital y lo empezó a asustar al parecer que era una niña y se le empezó a aparecer, pero la manera en la que graba eso a mí sí, creo que se llamaba La Niña del Peluche, ese video. Y ese se hizo muy viral porque el señor empezó a subir a Facebook lo que le estaba pasando y pues obviamente todo el mundo lo empezó a atacar y lo empezaron a desmentir y el caso desapareció y se llegó en muchos colegas llegaron a la conclusión de que pues todo era falso. Casi todo lo desmienten en ese aspecto. Y el otro fue apenas, creo que el año pasado, el de un chico que al estar haciendo rituales y conjuros, lo empieza, invoca una especie de demonio que lo termina matando prácticamente. Mm. Entonces, ese
tengo un video que dura aproximadamente 2 horas, donde va narrando toda su experiencia y va registrando los sucesos que le van sucediendo hasta que ya su último video ya no lo logra grabar porque pues fallece en uno de sus rituales que hace. Wow. Esos son los que más impactantes. Y ese no tiene mucho, es del año pasado prácticamente que yo lo publiqué, porque creo que salió en el antepasado, en el 22, de ese caso. Ahora, como dices, mucha gente trata de desmentir lo que la gente graba, ¿no? Y pues yo creo que a veces es difícil desmentir las imágenes, creo yo, ¿verdad? Porque ahora con tantos programas que existen, eh, cuando tú recibes algún video, ¿tú haces algún análisis o simplemente lo observas y lo catalogas y lo pones? Pues como tal, cuestiones de poner que es cierto o falso, no, o sea, porque al final, normalmente, te puedo decir yo ya con honestidad que el 80% del material son dos aspectos, que puede tener una explicación lógica, o sea, puede ser alguna explicación que le puedes dar, o puede ser alguna interpretación a lo que se le conoce una pareidolia. Entonces, estas dos cuestiones casi siempre salen, pero dentro de estas cuestiones, por ejemplo, una pareidolia se puede interpretar como con estas características que te comenté hace rato. O sea, cuando está grabando la persona se ve como las cuestiones se empiezan a alterar, se altera el viento, se altera, o sea, la misma persona que está grabando, o sea, ahí es donde ya te podría decir que ahí sí se está manifestando algo. Otros, de alguna manera, tienen una explicación, pero no dejan de ser interesantes y muestran lo que podría ser no sé, digamos que te cuenten sobre charro negro y se vea algo similar. Tal vez no sea el mismo charro negro, pero de alguna manera es una manera gráfica de lo que tú pudieras, cómo se podría ver ese espectro en la realidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando cumple eso es cuando ya de alguna manera lo ponemos, ¿no? Pero sí es normalmente te digo que la gran mayoría de las evidencias tienen explicación en estos dos sentidos. Y ya el tercero ya vendría siendo pues ya lo que son realmente los montajes, ¿no? Que ya los pueden hacer desde histriónicos, montados en escena o por medio de efectos digitales, ¿no? Mientras son más sofisticados, o sea, pues, también no dejan de ser interesantes, ¿no? En ese aspecto. Sí. Ahora, yo he visto que has colocado videos de Japón, y en Japón se ven realmente bien tétricos las imágenes porque muestran los rostros que se quitan o se ponen. Ah, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Japón aparecen tan espantosos y pues en otras partes no tanto? ¿A qué se deberá? Porque es más puesta en escena en Japón. Japón es una industria a la que se dedica a hacer videos de terror y ahí hay efectos digitales y es un contexto en el que, porque hay muchas leyendas eso es a lo que voy también, lo que te comentaba, hay muchas leyendas muy interesantes que, por ejemplo, en Japón las ponen en escena y los pasan como si fueran videos de terror, ¿no? En ese sentido. Y los efectos son muy buenos, o sea, de hecho el cine, y no nomás en Japón, en sí el Oriente tiene una manera de representar el contexto paranormal natural bastante aterrador. Entonces, de alguna manera, lo que hacen ahí y luego la creatividad que ahí es inmensa. Por eso se tiene tanto. Pero ahí sí te puedo decir que el 99% de los videos que vienen de Japón son armados, ¿no? Pero no dejan de ser impactantes. Yo en lo particular a mí me gustan mucho por lo que te comento, ¿no? En ese aspecto, pero pues obviamente ahí no, ahí es como que ver la puesta en escena de una leyenda de las que existen en esos sitios, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú eres escritor de 2 libros? Ya tengo tres Ya, ahorita. ok, 3 libros. ¿Los libros los escribes relacionado a los videos o son historias que surgen aparte? No, bueno, de hecho esa se puede decir que es mi
mi oficio, podríamos decir, principal, que ese es. Eso es, ahorita los libros que he escrito, pues obviamente fueron mucho antes del. Se publicaron después, pero los escribí mucho antes del proyecto. Y obviamente es el primero, se llama De mis demonios a tus sueños, es una recopilación de cuentos góticos urbanos que escribí pues, cuando estaba en la universidad, estaba chavo. Y el segundo es una pequeña novela de policíaca que igual en esos tiempos escribí, que pues posteriormente ya me puse a publicar, y el último lo saqué el año pasado. Ese ya es un contexto, es una especie de ensayo sobre contextos espirituales y desarrollo, más que nada es un rollo espiritual en ese sentido, que se llama La Senda del Espíritu, y ese lo saqué apenas el año pasado, pero pues ya es un rollo totalmente distinto a lo que normalmente hacían. Ujú. Ahora, como comentas ahora que hay mucho contenido o proyectos relacionados con sacar videos de fantasmas o de leyendas urbanas, este, ¿tienes algún proyecto para continuar creciendo en el canal de Pasillo Infinito? Ahorita básicamente estamos empezando con lo que son los directos más continuamente, y y vamos a hacer, bueno, todavía está en planeación hacer una especie como de podcast. Es distinto porque pues el podcast va a estar más relacionado con lo que es el audio, el radio, y los directos son de poner en evidencia, evidencias con la gente y comentarlo, ¿no? Con la interacción que nos han dado. Y eso es lo que ahorita más o menos ya estamos haciendo, y iríamos a empezar a hacer, Mm. básicamente. Entonces el canal de Pasillo Infinito va a ir continuando en crecimiento y en desarrollo, ¿verdad? Algo que tú quisieras compartir, porque yo también he escuchado que tú has ido a pláticas en frente de cientos de personas y has compartido tus experiencias personales. Um, ¿Se te ha acercado gente y hablando acerca de experiencias personales o de sitios a los que tú podrías visitar para hacer más testimonios? Fíjate que he dado algunas pláticas, nos hemos presentado en algunos lugares, pero básicamente es como que presentar lo que nosotros hacemos, ¿no? En ese aspecto. Y, y básicamente es lo mismo, o sea, lo que mucho de la gente que ve, pues es que son arquetipos, podremos llamarlo de esa manera, que la gente pues comúnmente ve, ¿no? Como pues la Llorona, los hombres sombra, que nos cuentan que los asustan y cuestiones así, pero pues ahora sí que pues es la anécdota, ¿no? Que nos platican en ese aspecto. Y obviamente pues nos dicen, ¿no? Dónde nos pueden mandar, principalmente en los directos, fíjate, más que en las conferencias, en los directos donde nos dicen que tienen fotos. Y a partir de que hemos estado haciéndolos, como que nos está llegando mucho, mucho material. Y cada vez es material más interesante, ¿eh? O sea, se está publicando material muy, muy interesante en el canal ahorita, porque la gente ya precisamente con la tecnología, y ahorita es más fácil captar un chorro de cosas, básicamente. Sí. Sí, ahora ya que es más fácil que todo el mundo tenga un celular y en la celular pues ya tienen una cámara, ¿verdad? Entonces Ujú. todo el mundo ya escucha algo y lo empieza a grabar. Como las historias del metro, de los niños que hay en los vagones, ¿verdad? Como La Llorona, como comentas, ¿no? Que curiosamente, mm, desde Estados Unidos hasta Centroamérica, Sudamérica, existe la leyenda y es curioso cómo una sola entidad o sea, aparentemente que murió en México, ¿verdad? Ha recorrido todo Latinoamérica, ¿verdad? Ujú. Este, Sí, o, sí, o, sí. com- o como el charro negro, ¿no? Hace poco vi un video de justamente de que se escuchan los casquidos del caballo y aparece el caballo y se desaparece, se va desintegrando, ¿no? Entonces, es interesante cómo recorren prácticamente
en Latinoamérica. Sí, sí, porque obviamente son leyendas que de alguna manera se van contando, pero por ejemplo el caso, básicamente por ejemplo de La Llorona en ese aspecto, pues tiene varias connotaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, como tú dices, La Llorona en el sur, por ejemplo, Guatemala es la Sinahuaba y así va cambiando. En Colombia tiene otro nombre, pero tienen las mismas características. O sea, es una mujer, por ejemplo, de blanco que grita en las noches, ¿no? Entonces es un tipo de espectro en particular que varias, dependiendo de la región, le dan su interpretación o le cuentan su historia, pero las características son muy similares en todas las regiones en ese aspecto. ¿Ok? ¿Y la gente en dónde te pueden mandar a videos en tu correo electrónico? O, En es aportespasillo@gmail.com. Ahí cualquier cosa, ahí recibimos los aportes. y realmente no es complicado, es simplemente aporte, ¿verdad? Aportes, exacto. Sí, para Ahí que queda. Ujú. sí. ¿Y para cuánto tiempo más hay Pasillo Infinito? Para muchísimo más, ¿verdad? Sí, pues ahorita todavía, pues lo que te digo, en ese aspecto está habiendo más material, pues yo creo que mientras haya, pues y mientras se pueda, pues seguiremos ahí difundiendo lo que se nos envíe, ¿no? En ese ¿Ok? aspecto. ¿Algo más que quieras compartir con todas las personas que nos están viendo? No, pues es un gusto estar aquí platicando con ustedes y con tu público y pues muchísimas gracias, ¿no? Por la Ok, oportunidad. entonces, pues gracias amigos, ya saben, suscríbanse en el canal de Hernán, en el Pasillo Infinito, síganlo también, vean los videos que son tan interesantes y también si tú no te has inscrito o suscrito aquí en mi canal, síguenos para más de estos videos. Muchísimas gracias, entonces, hasta luego, bye. Hasta luego.